Estandaetes de Grifonia interludió, planes para la mañana. Gunther se secó el sudor de la frente mientras trabajaba en los campos de su casa. La cosecha se perfilaba como buena para Blackwood este año. Mientras los ojos de Gunther recorrieron los campos que se extendían alrededor de la única casa que había conocido, su corazón se llenó de orgullo ante la hermosa vista. Llenos de papas, centeno y frijoles, esos cultivos que alcanzaban los cielos a medida que crecían eran el alma de su aldea. La agricultura era un buen trabajo honesto, y era el tipo de trabajo que siempre iba a tener una gran demanda. Había una razón por la que se continuaban fundando y reconstruyendo pueblos, sin importar cuántos de ellos fueran destruidos. Si bien puede haber sido más seguro vivir detrás de los muros de una ciudad o un pueblo, ninguno de esos lugares podría permanecer en pie sin que sus aldeas proporcionaran un suministro constante de alimentos para mantener a todas las bocas alimentadas. Ese era el gran orgullo del campo, que eran los resistentes grifos que mantenían el mundo en marcha. Sabía que todos los que vivían aquí creían que eran más duros para soportar y enfrentar a los monstruos del mundo de frente, sin paredes altas ni soldados detrás de los cuales esconderse. Por supuesto, era mucho más fácil y mucho más seguro ser agricultor hoy en día. Desde que la era del caos había llegado a su fin, no había necesidad de mantener una espada sobre ti cada vez que salías de la aldea propiamente dicha. Se acabó mirar el horizonte mientras el resto trabajaba en los campos, vigilando nerviosamente la miríada de horrores que acechaban justo fuera de la vista. El mundo se había vuelto mucho más tranquilo recientemente, eso era seguro. Gunther no sabía quién o qué era responsable del final de todo el sufrimiento, pero estaría agradecido de todos modos. Le preocupaba que si las cosas hubieran seguido así durante mucho más tiempo, el mundo mismo podría haber llegado a su fin. Solo pudo haber sido tanto tiempo que todos pudieron seguir arreglándoselas para sobrevivir. Sin embargo, una vez que las cosas habían terminado, estaba dispuesto a apostar que toneladas de grifos de la ciudad empacarían sus alforjas y se marcharían. Cada vez que Gunther subía como escolta de la cosecha, no podía soportar las calles horriblemente estrechas y sucias de la ciudad. Había mucho espacio vacío aquí en la naturaleza, y no había razón para esconderse más. Eso no quería decir que las cosas fueran agradables y pacíficas ahora. El ataque de los bandidos recientemente fue prueba suficiente de eso. Pero los monstruos y demonios que habían sido tan comunes de ver acechando a lo largo de la línea de árboles habían comenzado a desaparecer, para alegría de la aldea. Todos aquí podían recordar a alguien que habían perdido, y solo había un par de aldeas que Gunther podía nombrar cuyo Eldergrif ponía énfasis en la parte anciana del título. Simplemente no tendrías a vivir lo suficiente para eso aquí. Gunther miró hacia el cielo y vio que el sol estaba posado cerca directamente sobre su cabeza. Alrededor del mediodía entonces, un buen momento para tomar un pequeño descanso. Cuando Gunther se acercó arrastrando los pies a la sombra debajo de la hermosa parcela de abedules que se había dejado en el desmonte solo para este propósito, vio a su hija cerca hablando con Lord Geralt. Señor, ahora había otro de esos grandes cambios que seguían ocurriendo recientemente. Por lo que Gunther sabía, nunca antes había existido un señor de Blackwood. Siempre habían sido parte de Grifenheim, y no se les consideraba lo suficientemente importantes como para tener a su propio noble sentado viviendo entre ellos. Acomodándose en la hierba suave con un gruñido, no pudo evitar preguntarse sobre eso. Con la amenaza del monstruo desapareciendo, ¿por qué necesitaban tener un caballero ahora de todos los tiempos? Probablemente algunos juegos políticos dando vueltas en la corte. Tal vez esa maldita araña de hermana que tenía el buen Lord Silas era la responsable. Soltando un suspiro de descontento, Gunther supuso que en realidad no importaba. El señor tenía derecho a nombrar vasallos como quisiera. Mientras fueran lo suficientemente decentes, la vida terminaría siendo más o menos como siempre. El problema que tuvo Gunther con toda la prueba, fue que ni siquiera se le había considerado una vez para tomar el título de su propia maldita casa. Él había sido el grifo mayor aquí durante años, maldita sea, y él había sido quien los ayudó a superar todos los problemas que el mundo les había arrojado mientras trataba de borrarlos de su cara. Podía luchar y podía liderar. ¿No era eso lo que se suponía que debía hacer un caballero? Y aunque ser el grifo mayor no era nada, simplemente no era algo oficial. Seguro que los grifones respetaban al anciano grifo, ellos eran los que los aldeanos venían a suavizar las plumas erizadas, o para actuar como el portavoz del pueblo. Pero al final del día, él era solo otro campesino. Hubiera sido lindo haber sido recompensado por sus años de trabajo y cuidado, por todo lo que había hecho.
Aparentemente todos sus esfuerzos no fueron suficientes para Lord Silas, y él había sido pasado por alto por el joven grifo que había terminado en su puerta. Solo una noche de beber con el señor más grande de los alrededores, y Geralt se había convertido en un noble así como así. No era como si Geralt fuera un mal chico. Tenía algunas ideas decentes dando vueltas dentro de su cabeza, por lo que al menos su joven señor tenía algo de cerebro en él. Geralt también había luchado por ellos, y eso significaba algo. Gunther no lo olvidaría en el corto plazo, y el trabajo de Geralt probablemente terminó salvando varias vidas en el camino. Gunther solo deseaba que alguien se le hubiera acercado para hablar sobre el título de caballero. Que alguien había pensado un poco más en lo que sucedería si cambiaran el orden de las cosas por aquí, en lugar de seguir cualquier capricho descabellado que entrara en su mente. Que habían tratado la publicación como si importara, y no como una ocurrencia tardía ociosa. Como resultado, no pudo evitar apretar el pico con frustración por el nuevo señor. Gunther sabía que Geralt probablemente no había salido para tratar de enojarlo, pero Gunther no pudo evitar la forma en que se sentía. Para empeorar las cosas, Geralt parecía no darse cuenta de las preocupaciones de Gunther, y no se habían hablado mucho desde el nombramiento de caballeros la semana pasada. Sin embargo, parecía que eso estaba a punto de cambiar, ya que Gunther notó que el mismo señor se dirigía a hablarle. Supongo que era hora de enfrentarse a la fuente de su frustración. Cuando Lord Geralt se acercó, Gunther se levantó del cómodo suelo para saludar adecuadamente a su nuevo señor. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Lord Geralt?, preguntó Gunther tan respetuosamente como pudo reunir. Lord Geralt se movió incómodo ante el uso de su nuevo título, pero respondió con firmeza. No se trata de que hagas algo por mí, pero quería hacerte una pregunta, Gunther. Algo que creo que nos puede beneficiar a ambos. Geralt hizo una pausa por un momento antes de entregar su pregunta. ¿Qué piensas acerca de aprender a leer, Gunther? ¿Aprender a leer? Esa fue una pregunta sorprendente para hacerle de la nada. Gunther le hizo un gesto a Geralt para que siguiera hablando. ¿A dónde iba con esto? ¿Sabes, sigues siendo el grifo mayor de la aldea, incluso si yo soy el señor ahora? Comenzó Geralt. Y he dicho esto antes, pero vale la pena repetirlo. Nadie gobierna solo. Como el del Grif, te veo como alguien en quien puedo confiar como mi segundo, para hacer funcionar el pueblo mientras lo dirijo. Básicamente creo que mayordomo es la palabra correcta. Supongo que esa no es la parte importante en este momento. Lord Geralt se sentó junto a Gunther y le hizo un gesto para que él también se sentara. De todos modos, como mi mayordomo, esperaba que estuvieras dispuesto a aprender algunas habilidades literarias. Creo que sería algo de lo que podrías obtener muchos beneficios, y también sería una gran ayuda para el resto del pueblo. Tienes mucha experiencia en el manejo de la aldea, y sería un idiota si no la usara. Pero también, hablar con Cynthia me ha dado una buena idea de por qué has sido tan frío conmigo últimamente. Gunther se puso rígido ante la última declaración. ¿Qué había ido Cynthia a decirle? Esperaba que no fuera nada que pudiera enojar a su nuevo señor. Has sido el grifo mayor aquí creo que ella dijo que ibas a cumplir 8 años en el papel. Lo entiendo, no te gusta que alguien entre en tu casa y se lo lleve. Geralt se volvió para mirar a Gunther con una leve sonrisa tímida. Y para ser honesto, pensé que tú también eras una buena elección. Al parecer, Silas no estuvo de acuerdo, o al menos me dijo que no te nombraría señor porque no sabes leer. También aparentemente estaba preocupado de que terminarías tambaleándote un poco una vez que te encontrarás en la corte. Ese era el problema. Gunther podía suponer que era importante para la nobleza saber leer. Pero podría haber aprendido, maldita sea. No era que se opusiera a la lectura, simplemente no tuvo la oportunidad de aprenderlo. Por lo demás, sabía mantener la boca cerrada y agachar la cabeza. Habría vivido lidiando con un par de gilipollas pomposos. Sin embargo, el tren de pensamientos de Gunther se suavizó al considerar la oferta de Geralt. ¿No era eso lo que Geralt le estaba ofreciendo ahora, la oportunidad de aprender? Geralt parecía realmente querer ayudar a Gunther. Con un señor ahora en su lugar, tenía que admitir que tenía un poco más de tiempo libre en sus garras, entonces, ¿por qué no asistir a esas lecciones? Muy bien, me has convencido. Sería bueno finalmente aprender a leer. Gunther estiró la espalda mientras se ponía de pie. El rostro de Geralt se iluminó de inmediato y comenzó a hablar sobre las virtudes de la lectura. Qué bueno escuchar a Gunther. Estoy seguro de que te encantará, la lectura es la clave para abrirte muchas puertas.
Los límites del conocimiento te esperan, puedes comprender los misterios del pasado y prepararte para el futuro. La escritura es el invento más grande de todos los tiempos, y todos deberían tratar de aprovecharla tan pronto como puedan. Gunther se alejó, tratando de ocultar la sonrisa que había florecido en su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos por permanecer estoico. Cuando Geralt se puso así, se parecía mucho a su hija cuando era solo una chica y le contaba todas las cosas nuevas y geniales que vio ese día. Geralt actuó como alguien sin idea de la crueldad del mundo, completamente ignorante de las dificultades. Debe haber sido agradable no tener que preocuparte por las preocupaciones del mundo, o si tendrías suficiente para pasar el invierno. Criado en alguna casa solariega en algún lugar, con otros montando guardia. Libre para hacer lo que desees y para soñar constantemente con el mañana. Ese tipo de actitud habría sido aplastada por las penurias de la vida del pueblo. Sin embargo, los tiempos habían cambiado, y tal vez esa esperanza para el mañana sería una bendición para su pequeño pueblo. A pesar de toda su ingenuidad, al menos podía mantenerse firme cuando contaba. Tal vez todavía podrían sacar algo bueno de este señor suyo. Y mayordomo, bueno, seguro que sonaba como un paso adelante de Eldergriff a Gunther. Una vez que hubo puesto cierta distancia entre él y los demás, Gunther finalmente dejó que su sonrisa se extendiera por su pico mientras regresaba al trabajo. Al principio había sido una mañana agria, pero el día estaba mejorando. Después de todo, los malos tiempos nunca duraban, siempre llegaba algo bueno. Lady Elaine de Gryffindor no estaba teniendo un buen día. Había comenzado bastante bien, pero nada bueno parecía durar para ella. Por fin, consiguió que el tribunal accediera a reducir las tarifas de peaje en sus propiedades para todos los viajeros, permitiendo que los comerciantes y los colonos entraran y salieran a su antojo. Eso era algo que tenía que pasar, necesitaban abrirse a estar conectados de nuevo ahora que los peligros habían pasado. El campo estaba muy despoblado y Elaine estaba segura de que el gran período de asentamiento que acababa de comenzar continuaría durante algún tiempo. De todos modos, la caída en los ingresos de los peajes se compensaría pronto con los impuestos recaudados de las nuevas aldeas que surgieron. Tener grifos que sentían lealtad hacia la ciudad de Gryffindor extendiéndose por el reino hacia las otras casas era un beneficio adicional. De hecho, fue un gran paso adelante para todos ellos, y Elaine estaba inmensamente orgullosa de sus logros. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo para ella una vez que Elaine se enteró de que su hermano Silas había regresado a la ciudad. A Silas le gustaba estilizarse a sí mismo como el gran caballero del reino, el protector de los inocentes y salvador de los oprimidos. En cierto modo era cierto, realmente parecía tener un corazón de oro latiendo dentro de él. Incluso si, en opinión de Elaine, era increíblemente miope. A menudo elegía hacer algo solo porque creía que era lo correcto. Iría directamente a la refriega mientras maldecía las consecuencias solo porque creía que tenía el deber de ayudar. Desde el primer momento en que tomó el poder, había comenzado a instituir varios programas para ayudar a los grifones comunes del reino. Desde donaciones de pan hasta encontrar programas de trabajo, Silas había hecho todo lo posible para mejorar la vida de los que estaban bajo su tutela. Y Elaine fue la que quedó para recoger el precio político. Un poco por cada grif terminaba costando mucho por el total, y aumentar los impuestos nunca iba a ser un movimiento popular. Elaine había gastado mucho del capital político que sus padres habían acumulado para estabilizar esas reformas radicales y lidiar con las consecuencias de la fantasía de Silas. Silas puede querer ser el caballero y salvador del reino, pero también se suponía que debía gobernarlo. Y ahí estaba la cuestión. Un golpe en la puerta de madera de su estudio indicó que su hermano había venido a charlar. Al abrirlo, efectivamente, Silas estaba esperando afuera, parado allí con esa sonrisa siempre presente en su rostro. Invitándolo a pasar, Elaine comenzó a actualizar a su hermano sobre los asuntos del reino durante su ausencia. Con suerte, había hecho mucho para eliminar las alimañas del campo. Es bueno ver que has regresado a salvo. ¿Recuerdas lo que habíamos discutido antes de que te fueras? Elaine se aseguró de que todavía entendiera los problemas a los que se enfrentaban. Un asentimiento de confirmación la satisfizo lo suficiente como para continuar. Muy bien. Me he esforzado mucho para encontrar a aquellos que son capaces y leales dentro de la ciudad para que los asignemos a las aldeas. Estoy seguro de que estarán lo suficientemente agradecidos por la elevación a la nobleza que nos apoyarán durante años en la corte.
Y es mejor que avancemos en esto rápidamente, antes de que las otras casas comiencen sus propias maniobras para ubicar a los miembros de sus familias en las afueras de nuestra ciudad. Elaine tomó un trozo de pergamino con una lista de nombres de su pesado escritorio de roble y comenzó a leer. Como ejemplo, para el pueblo de Blackwood recomendaría que nosotros, fue interrumpida por la voz bulliciosa de su hermano. Ah, no hay necesidad de preocuparse por eso. Ya encontré y designé a un caballero capaz para ese pueblo en mis viajes, le dijo Silas con confianza casual. Elaine no pudo evitar sentirse frustrada por el despido. Dejó el periódico y miró fijamente a su hermano a los ojos. Oh, ¿de verdad, lo hiciste? ¿Le importaría decirme a quién ha encontrado exactamente para Blackwood? Luego, Silas le contó una historia sobre cómo persiguió a una horda de bandidos por el campo y finalmente los alcanzó en el pueblo de Blackwood. Allí aparentemente los encontró aplastados por la milicia del pueblo, dirigida por alguien llamado Geralt. Era este Geralt a quien su hermano le había dado el estatus de caballero, otorgándole el título a la mañana siguiente después de una noche de copas. Elaine suspiró mientras asimilaba la información. Ojalá me hubieras hablado de esto, o al menos te hubieras tomado un tiempo para considerar lo que estabas haciendo antes de hacerlo. Rescindir promesas nunca es una buena idea para mí, y ahora me has forzado la mano. Necesitas pasar más tiempo pensando en tu castillo y reino. Cada movimiento que haces tiene ondas, Silas. La voz de Elaine finalmente se quebró mientras hablaba, y dejó que la ira que había comenzado a burbujear dentro saliera a la conversación. Ya no puedes simplemente jugar a ser un caballero. Desde que la madre y el padre murieron, tú eres quien se supone que gobierna esta ciudad. Así que debes actuar como tal, dejar de jugar al héroe y comenzar a pensar en lo que nos cuestan tus acciones. Y tienes que salir del castillo más a menudo, Elaine, le gruñó Silas. Sé que has oído cómo te llaman por ahí. La araña en la tela que llaman, que vas atrapando y devorando todo a tu paso. La gente común no siente ningún amor por ti, sobre todo gracias a tu completo y absoluto desprecio por sus situaciones. Silas se acercó a su escritorio y golpeó con sus garras la costosa madera lacada. Me llamas niño, alguien que no piensa en mis acciones, pero creo que los bienes comunes son las llaves del reino. Si soy amado por su gente, ¿qué pueden hacer los señores y damas del reino para oponerse a mí tan abiertamente cuando su gente me alaba en las calles? Prefiero ser amado que temido y predicar con el ejemplo. Y otro asunto, a veces es necesario tomar medidas. Si pasas una eternidad esperando el momento perfecto, nunca harás nada. Dejas que los fantasmas del pasado te persigan demasiado, querida hermana. Debes ser capaz de aprovechar la oportunidad cuando se presente si quieres avanzar. Has estado atrapado en este castillo y ciudad toda tu vida, necesitas ver cuál es nuestro reino más allá de estos muros. Tengo la sensación de que el mundo crecerá más rápido de lo que podemos imaginar, y no puedes cerrarlo para siempre. Silas extendió sus garras mientras terminaba su discurso. Elaine hinchó el pecho con indignación. Yo soy el que hace que esta ciudad siga en pie, por mucho que vais galopando por el campo. Pareces olvidar que la gente común no es parte de la corte, los nobles sí. Ellos son con los que tenemos que trabajar si quieres que alguna de tus creaciones e ideas se difundan, ya que incluso dentro de esta ciudad necesitamos que otros nos sigan para ejercer el control. No me importa lo que los plebeyos piensen de mí, me aseguraré de que esta ciudad prospere sin importar cuáles sean sus opiniones. Señaló con un dedo acusadoramente a Silas. Tú eres el que se sienta en el trono, no yo. No importa si soy amado, solo que tú lo eres. Que me odien si eso me permite tomar las decisiones difíciles que tú no puedes. Puedo sufrir para ser el villano en sus historias siempre que estos muros permanezcan en pie como resultado. Puede que tengas el amor del grifo común, pero necesitas pasar más tiempo preocupándote por las opiniones de los nobles. Te ven como impulsivo e infantil, y como si un niño los regañara, preferirían ignorar tus órdenes y hacer lo que les plazca. Hablas del mundo fuera de los muros, pero ignoras a quienes lo gobiernan. El mundo es cruel y no puedes resolver todos sus problemas. Silas sacudió la cabeza con tristeza cuando Elaine terminó. Me preocupa que te desprecies demasiado, querida hermana. Gastas todo este esfuerzo en los números y el funcionamiento del reino, pero debes tener en cuenta que gobernamos a las personas, no a las piedras. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi sonreír, y me preocupa que hayas olvidado cómo hacerlo. Dicho esto, Silas se dio la vuelta y salió del estudio, lanzando una última mirada hacia Elaine mientras lo hacía.
Confío en el resto de sus citas, procure que tengamos nuevos amigos en la cancha lo antes posible. Te veré más tarde entonces, querida hermana. Dicho esto, desapareció por la puerta, dejando a Elaine sola en la habitación una vez más cuando se cerró detrás de él. Elaine dejó escapar un suspiro de cansancio cuando su hermano se fue. Había elaborado planes tan cuidadosos para asegurar sus territorios interiores inmediatos, y ahora tendría que revisar sus horarios una vez más. Era verdad en un solo pueblo, pero ella había pasado tiempo señalando a las familias notables de mercaderes y artesanos que pronto recibirían un feudo como agradecimiento por su apoyo a la familia gobernante. Ahora ella se convertiría en una mentirosa, y para empeorar las cosas, cualquier moneda que se hubiera ahorrado para mudarse y construir su mansión probablemente se gastaría en difundir esa palabra en los círculos de poder por despecho. Estaba casi garantizado un aumento de las quejas contra ella, y Elaine debía estar preparada para contrarrestarlas. Ya sea que lo supieran o no, esta figura de Geralt acababa de hacer la vida de la pobre Elaine mucho más difícil. Elaine tendría que tomar la medida de este grifo en la primera oportunidad, y ver si serían un gran peligro para sus planes de seguir adelante. Elaine miró hacia la esquina de la habitación, donde había un tablero de ajedrez adornado sobre una mesa pequeña. Se levantó de su silla y comenzó a practicar el juego contra sí misma. Si bien no era alguien que jugara el juego de forma recreativa, le encantaba el cálculo frío de todo. Para maniobrar a tu enemigo en una esquina, sacrificando los peones necesarios para tener la oportunidad de una victoria mayor. Planes y planes, mientras ella asumía el papel de la araña en la telaraña de la corte, mientras su hermano embelesaba y reunía a la gente detrás de él. Si todo se desarrollaba de acuerdo con sus esquemas, las piezas se movían para golpear en ángulos inesperados, la victoria estaba asegurada. La gente parecía ser caótica y extraña en la superficie, pero en el fondo todos querían lo mismo. Su arrogancia ciega y autoservicio los condenaría a todos si no pudieran ser encadenados y dirigidos por alguien. Elaine pronto volcó a uno de los reyes. Las palabras de despedida de Silas permanecieron en su mente. ¿Realmente había dejado de sonreír con los años? Elaine regresó a su escritorio y se dejó caer en la suave tela de su silla. Tal vez se había vuelto un poco desapasionada con su vida. Pero todo era por una causa, ¿no podía verlo? Elaine vería su hogar asegurado sin importar lo que le costara. Ella nunca permitiría que estos muros se abrieran mientras ella siguiera en pie. Que la odien, que la vean como el monstruo en lo alto del castillo. Ella se esforzaría por protegerlos de todos modos, incluso si no pudieran ver los resultados de su constante esfuerzo. Suspirando, Elaine abrió el cajón superior de su escritorio. Uno de los boticarios de la ciudad acababa de introducir una nueva forma de destilar alcohol de las patatas. Si bien la potencia del alcohol estaba pensada para su uso en remedios, algo relacionado con la limpieza de heridas, no pasó mucho tiempo antes de que una cervecería copiara la idea. El resultado de esos esfuerzos fue un brebaje un poco menos poderoso, pero que al menos podía tragarse con un poco de esfuerzo. Elaine se las había arreglado para adquirir una botella de este llamado vodka para ella. La bebida carecía por completo de sabor además de quemarse, pero a veces solo necesitabas algo para hacer las cosas un poco más fáciles. Elaine hizo una mueca mientras tomaba un sorbo del líquido transparente. Podía ver por qué algunos de los guardias del castillo se habían encaprichado tanto con la poderosa bebida, pero tal como estaba, no era para ella. Tal vez mezclado con algo para darle un sabor real. Fin del segundo interludio, y quiero avisarles que es el último capítulo subido por el creador original de la historia, por lo que no volveremos a ver esta historia por algún tiempo hasta que el creador original vuelva a subir algo de la misma.